El Salmo 121 nos enseña, había hablado yo la semana pasada, el domingo pasado, en la Arupá, acerca de este salmo, no sé si alguno pudo escuchar la predicación. Comienza diciendo: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero. Y sigue el salmo, ¿no? Nos enseña y nos exhorta el Salmo 121 a levantar la mirada, a alzar mis ojos, ¿no? Eso decíamos. En vez de confiar en las cosas que tenemos acá abajo, que no alcanzan, confiar en alguien que sí tiene el poder para ayudarnos, porque tenemos la garantía, porque hizo los cielos y la tierra. Y eso, ese primer versículo está bueno para las resoluciones, pueden agregarlo. ¿Quién hizo las resoluciones? No les voy a dejar de hinchar hasta que todo el mundo levante la mano. Las resoluciones, vuelvo a repetir, una hoja, ¿no? Pongan resoluciones para el año 2021 y todo lo que ustedes sientan que tienen que dejar, que está mal, que tienen que cambiar, y todas las cosas que tienen que agregar, que están bien y faltan, póngala 1, 2, 3 en el nombre del Señor. Y oren sobre eso, y pónganle la firma y pónganle fecha para saber después lo que Dios ha hecho. Habíamos hablado de que Dios bendice nuestras buenas resoluciones. Es decir, que tenemos que hacer resoluciones, porque si no, siempre decimos y caemos en la misma trampa. Yo soy así, no puedo con esto, así que lo lamento. ¿Para qué me voy a prometer en cambiar si no lo voy a lograr? Por supuesto que no tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la promesa de que si aprendemos a escuchar la voz del pastor, Él nos puede guiar y bendecir nuestras buenas resoluciones. Así que es tarea, ¿no? Y me van a aguantar, miren, se los prometo. Así que esta es una buena resolución para anotar. Este año 2021, cuando tenga problemas, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. O sea, a algo que está más alto que yo. Buscaré a Dios en mis momentos difíciles. Él es nuestro pastor, lo veíamos también en predicaciones anteriores hace poco, en Lucas, ¿no? En Lucas 10 y versículo 1 al 5, del 11 al 15 también decía: yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz. Y yo las saco y ellas me siguen, porque yo las llamo por su nombre. ¿Se acuerdan qué cosas más maravillosas el Señor nos prometía ahí? Él nos guía, nos conduce en medio de valle de sombras y de muerte y no nos deja caer. No nos deja caer. Esa es la garantía que tenemos. Fíjense lo que dice en Isaías 42. He aquí mi siervo. Cuando habla de mi siervo habla de Jesús, ¿no? Isaías escribió esto 700 años antes como profeta. Escribió esto 700 años antes de Cristo, antes de que venga el Señor, y hablaba de Jesús y decía: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Le he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará a oír por las calles. Fíjense qué promesa de lo que Jesús iba a hacer y hizo por nosotros. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. Por medio de la verdad traerá justicia. Fíjense lo que hace Jesús por nosotros. Aún la caña que esté a punto, que esté cascada, no se quebrará. Él no va a permitir, aunque estemos pero revolcados por una tormenta, Él no permitirá que nuestra caña se quiebre. Y aunque vieron la vela, cuando uno la apaga, la sopla, que queda un pábilo, el pábilo de la vela, el humeante, Él no va a permitir que se termine de apagar. Aunque nuestra fe esté así como una vela que alguien sopló y esté humeante, Él vendrá y será mi socorro. Qué linda promesa, ¿no? Así que mejor que nos agarremos. Buena resolución. Nos lleva de mayor gloria y nos lleva a una mayor fe. Siempre nos va a llevar a una mayor fe. ¿A dónde nos conduce el buen pastor? A
a que crezcamos en nuestra fe. ¿Y qué es la fe? Hoy Gaby hacía esa pregunta. ¿Qué es la fe? Esa capacidad de percibir lo espiritual. Cuanto más fe tengamos, más podemos percibir lo que no se ve. Ese mundo que llamamos espiritual, y que a veces lo decimos así, parece tan místico, tan misterioso. Es misterioso porque nosotros no lo alcanzamos a ver simplemente, pero es tan normal y tan natural que es el mundo en donde Dios se desarrolla y tantos otros seres se desarrollan y viven. Nosotros nada más que estamos ajenos por el pecado, estamos en oscuridad y no podemos percibir el mundo espiritual a menos que tengamos esa fe que Dios nos regala. Y Dios quiere que crezcamos en fe, así que Él nos conduce aún a través de valles de sombra y de muerte para que nuestra fe vaya cada vez más arriba. Y cuando nuestra fe está crecida, podemos ver, percibir de que Dios está en control de nuestras situaciones y podemos entonces, algo tan importante y tan difícil, confiar en Él, ¿no? Confiar en Él. Y esto de alzar los ojos, ¿qué significa? Mirar a Dios, ¿qué significa? Mirar más allá de lo que sentimos. ¿Vieron que siempre les digo lo mismo? Nos llevamos nosotros siempre por lo que sentimos. A mí me pasa así. Lo que siento es lo más grande que tengo. ¿Y de dónde siento? ¿De dónde vienen mis sentires? Es la interpretación que yo hago de la realidad. Entonces me hace sentir, por ejemplo, a mí recibo una mala noticia y me hace, yo esa realidad la transformo, la interpreto, la decodifico y me impacta a mí y me produce miedo, me produce dolor, me produce bronca, depende, distintos sentimientos. Siempre las situaciones, las circunstancias nos producen emociones y sentimientos, a cada uno distinto. La misma cosa produce a cada uno distinto, ¿no es cierto? Alguien que está por una situación deprimido, por más que salga el sol y sea un día hermoso, lo ve horrible y se quiere morir. Y otro que tiene otro sentimiento, dice, qué hermoso día. Interpreta el mismo sol, el mismo día, los mismos colores, lo interpreta y lo decodificamos diferente. Y es lo que sentimos, ¿saben? Y normalmente nos llevamos por lo que sentimos. Es lo que sentimos lo que gobierna nuestra vida. Es lo que sentimos y en base a eso actuamos. Si sentimos enojo, queremos venganza y actuamos. Si queremos, cobrárnosla. Si sentimos dolor, nos encerramos y nos vamos para abajo. Y necesitamos que alguien nos saque. Es así, es natural, es lo que el pecado dejó en nosotros. Y a todos nos pasa lo mismo. Entonces, esta resolución de alzaré mis ojos a los montes. Por más que sienta miedo, voy a buscar el auxilio más allá de mis sentimientos. No me voy a dejar llevar y gobernar por mis sentimientos. Si alguien me lastimó, no me voy a dejar gobernar por esa herida y ese dolor de esa herida del que me traicionó. Tengo que sobreponerme a eso y buscar la fe que me permite mirar para arriba. Poner mis ojos en el autor y consumador de la fe, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, esto que sentimos se vuelve nuestra realidad, que no es la realidad real. Es nuestra realidad y cada uno tiene su realidad en base a lo que le pasa y cómo interpreta lo que le pasa. Y entonces eso nos produce un sentimiento y esa es nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad de Juanito? Depresión, está deprimido. ¿Cuál es la realidad de Menganito? Está feliz porque le subieron el sueldo. ¿Cuál es la realidad de Felipito? Y Felipito está triste. Hoy se le murió el gatito. Cada uno tiene su realidad distinta, pero no es la realidad real. Y Dios nos dice, mira, esa es tu realidad, yo te quiero levantar de ahí. Levantá la mirada un poquito más allá de lo que sentimos. Ese es mi hermano, pero yo lo tengo ahí porque yo ya sé lo que es. Lo conozco de hace años, ¿no? Todo lo que esa persona hizo, hace, yo interpreto como que es dañino, malo, perverso. Saco mis conclusiones y le hago una cruz. Y Dios nos dice, no, levantá la mirada de lo que ese hermano te provoca, porque es un hijo de Dios. Y porque así como Dios te rescató del pozo, no lo juzgues, no lo midas, no le calcules las cosas malas, que puede ser que tenga muchas, pero es problema de Dios. Dejá que la misericordia de Dios, ponete a orar por esa persona, amalo a pesar de todo. ¿Me explico? Eso es levantar los ojos.
Eso es una buena resolución. Voy a levantarlos. Para. Esto que vino me provoca esto. No lo puedo dejar de sentir. Me provoca este sentimiento tan fulero, tan malo, tan negativo, ¿no? Esa tendencia a hacer lo malo. Pero no quiero guiarme por eso. ¿Qué dice Dios? Señor, dame fe, dame luz para poder ir más allá. ¿Qué dice Dios a través de su palabra? Porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Aunque nos toque con una experiencia emocional, emotiva o trascendental de lo que sea, siempre va a estar enmarcada dentro de su palabra. ¿Qué dice Dios? No, dice Dios que yo tengo que perdonar. Dice Dios que yo no tengo que juzgar. Dice Dios que tengo que confiar en Él. Señor, por favor, guíame, no sé, no puedo, no me sale, ¿no? Más allá de lo que siento. Así que es una excelente resolución el Salmo 121. Voy a ponerla en la lista. Juan 11. Habíamos comenzado la última vez con Juan 11. No sé si se acuerdan. Muerte de Lázaro. Jesús, en el capítulo 10, termina con que Jesús se va al otro lado del Jordán, es decir, más o menos a unos 50, 60 kilómetros de Jerusalén, porque los fariseos habían querido matarlo ya directamente, y todavía no era la hora, así que Jesús y sus discípulos se fueron al río Jordán, donde antes Juan el Bautista bautizaba. Entonces, claro, los discípulos estaban con mucho miedo y cuando se fueron para allá quedaron tranquilos. La realidad ahora de los discípulos era de miedo, pasó a estar tranquilo. ¿Por qué? ¿Porque estaban con el Señor? No, porque estamos a 50, 60 kilómetros de los fariseos. Bien. Y resulta que en ese tiempo, en esos días, enfermó Lázaro. ¿Quién era Lázaro? Lázaro era un hombre que vivía en Betania. Betania estaba a 3 kilómetros de Jerusalén, ahí nomás, en Judea. Y tenía 2 hermanas, María y Marta. Otros evangelios cuentan historias muy lindas acerca de estas hermanas y de Lázaro. Pero Lázaro enfermó, así que las hermanas, que eran muy amigas de Jesús, igual que Lázaro, en una familia muy amiga de Jesús, Jesús amaba mucho a estos 3 hermanos, enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas que está enfermo. No le dicen: Señor, vení, Señor, hacé, Señor, te pido. No, Señor, te expongo el problema. Porque ellos eran muy respetuosos, amaban y creían en Jesús como Mesías. Así que le dicen: Señor, fíjense, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Le ponen el problema para que él considere lo que sea necesario. Envía unos mensajeros. Esos mensajeros, caminar esos 50, 60 kilómetros, le llevó un día. Así que Lázaro ya se había muerto, apenas salieron ellos, Lázaro murió. Cuando llegan los mensajeros a Jesús, ya Lázaro estaba muerto. Entonces, los mensajeros llegan a donde estaba Jesús con sus discípulos, en la montaña o cerca del río, y le dicen: mirá, dicen así las hermanas, el que amas está enfermo. Entonces Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y habíamos visto la semana anterior, la última vez que vine en esta serie, y yo les preguntaba, porque nosotros nos hacemos esa pregunta, a veces inconsciente, a veces consciente, pero no la decimos porque suena feo. Pero la verdad es que la pregunta es: ¿qué clase de Dios tenemos que Él dice que esto es para bien? Que el dolor de Marta y María, el sufrimiento de estas hermanas, era para bien, para glorificarse a sí mismo. Entonces me sonaba a mí un poco duro, y muchas veces cuando yo estoy caído, cuando a mí me toca estar en una situación difícil, Dios parece ser totalmente insensible. Porque dice: esto no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Nosotros lo entendemos lo que dice Jesús porque sabemos el final de la historia. Pero María y Marta no sabían el final de la historia. Los discípulos que estaban con Jesús tampoco sabían cómo iba a terminar esta historia. Así que sonaba como diciendo: hey, ¿vos te alegrás entonces? ¿Este Dios no se alegra en nuestro sufrimiento y en nuestro sacrificio y en nuestro dolor? ¿Qué clase de Dios de amor? Porque si Dios me ama, entonces no me tendrían que pasar cosas malas. Porque yo, si Dios es mi padre y yo soy su hijo, yo no haría que pase nada malo a un hijo. ¿Cómo Dios permite que me pase? ¿Nunca pensaron en eso? ¿Nunca sintieron eso?
Mucha gente se aleja de Dios por esto. Mucha gente cree y acusa a Dios de ser malo. ¿Y saben qué? Tal vez tienen razón. Si lo razonamos, si miramos acá, si el sentimiento, y a ver, volvamos a lo que yo decía al principio, ¿qué sentimiento? ¿Cuál era la realidad de María y Marta? Dolor profundo por la muerte de su hermano, que era el jefe de la casa. Ellas quedaban completamente abandonadas, ¿no? Pero además su hermano querido, el dolor. ¿Cuál era la realidad de María y Marta? El dolor profundo. ¿Cuál era la realidad de Jesús? Jesús estaba viendo el final de la historia, entonces decía, tranquilo, esto no es para mal, esto es para bien. Y dice encima el versículo 5, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Amaba la pelotita, si así lo amaba, mejor que ni me ame Dios. Porque si Dios me ama y se alegra y se glorifica en mi sufrimiento, mejor que ni me ame, me voy, dejo todo, ¿o no? Dice, y Jesús amaba. Creo que Juan quería poner como paño frío, como para poner que Jesús no era indiferente, ¿no? No se escuche tan duro. Y dice, Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, entonces, ¿qué hizo? Como lo amaba, se quedó 2 días más. ¿Qué hizo Jesús porque lo amaba? ¿Fue corriendo a donde estaba Lázaro, su amado amigo, y lo sanó? Jesús tenía el poder de 50, 100, 1000 kilómetros de dar una orden y que se sanara. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué hizo? Se paró, dio una orden, le dijo, Lázaro, levántate, sé sano. No. Se quedó 2 días más. 2 días más para alguien que sufrió la pérdida de un ser querido es una eternidad, es un dolor que te parte en dos. Para cuando estamos sufriendo lo que sea que estemos sufriendo, cada día es un dolor terrible. Y Jesús adrede se queda 2 días más. Encima tenía 1 día más de camino para llegar hasta donde ellos estaban. Entonces, luego que pasaron esos 2 días, le dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. ¿Cuál era el sentimiento de los discípulos? Estábamos tranquilos, acá, a 60 kilómetros de los fariseos. Entonces le dicen, pero maestro, ¿cómo puede ser que quieras ir a Judea si hasta hace unos días te querían matar, casi te apedrearon? Y ahora querés volver allá. ¿Cuál era el sentimiento que gobernaba a los fariseos, a los discípulos? Miedo, terror. Estaban al lado del maestro, pero ellos más que la fe en el maestro confiaban en los 50, 60 kilómetros de distancia. Así que cada uno gobernado, ¿vieron? Cada uno gobernado por sus sentimientos, cada uno viviendo acá abajo. Jesús tenía la visión arriba. Por eso esta resolución de alzaré mis ojos, pondré mi mirada en aquel que es el autor y perfeccionador de la fe. Así que Jesús le dice, no, vamos a Judea. Y Tomás dice, con un sentimiento más que de fe, de amor al maestro, termina diciendo en el versículo 16, sí, vamos a morir con él. Porque Lázaro está muerto. Bueno, vamos a morir con él porque vamos allá y seguro que los fariseos nos matan. Fíjense cómo, y uno se ríe de ellos, pero así actuamos. Y actuamos así porque no podemos actuar de otra manera. ¿Podemos condenar y juzgar a la hermana, a las hermanas por sentir ese dolor? No. ¿Se podían sacar ese dolor? No. ¿Podemos juzgar a los discípulos por tener miedo? Y bueno, estaban al lado del maestro, pero es la fe que tenían, hasta ahí llegaba su fe. Por eso Jesús le dice, menos mal que no estuvimos en Betania donde estaba Lázaro, porque si no yo ahí lo hubiera sanado y vuestra fe no hubiera crecido, menos mal. Así que Jesús va hasta Betania, vino pues Jesús, y cuando llegó, claro, resulta que hacía 4 días que se había muerto, 4 días. Ya no era que por ahí, si venía en el mismo día, podemos decir, bueno, no estaba muerto, tenía, no sé, 4 días, punto. Y habían venido muchos judíos, como ellos eran una familia reconocida de Israel, de Jerusalén, habían venido muchos judíos, es decir, muchos fariseos, ellos también eran judíos. Muchos fariseos habían venido a consolar a estos hermanos que habían perdido a su hermano, a Lázaro.
¿no? Así que encima llega Jesús y se encuentra que ahí están sus enemigos, los que querían matarlo. Y entonces Marta, ¿se acuerdan del carácter de Marta? Marta era la que hacía. Y María la contemplativa. Marta era la hacia afuera, María era hacia adentro. En un momento Jesús dice, María se llevó la mejor parte, porque ella lo único que quería era escuchar a su maestro. Y Marta le decía, pero escúchame, ayúdame a hacer la comida, que son un montón de tipos acá que hay que cocinar. Y Jesús, mirá, decile a mi hermana que me ayude. ¿Se acuerdan ese pasaje? Fíjense, ahí en esa ocasión María se llevó la mejor parte, en esta ocasión se la lleva Marta. Así que no importa el carácter que tengamos, podemos llevarnos la mejor parte. Y Marta dijo, cuando salió a encontrarle, claro, Marta, que era la que estaba atenta a todo, a la organización, María estaba hundida en su dolor, porque así era María, se hundía en su dolor. Marta estaba en la organización de todo el velorio, de todo el entierro. Así que alguien le dijo, el maestro está, pero no llegó hasta la casa, llegó hasta una distancia, está allá. Así que Marta, a encontrarse con el maestro, y apenas se encontró con el maestro, le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le habló con el sentimiento, y acá prestemos atención porque vamos a ver el corazón de Marta abierto. Así que respetemos porque vamos a dividir el corazón de Marta para ver adentro un poquito, ¿no? Para aprender de eso. Marta fue con... ¿Cuál era la realidad de Marta? El dolor. Su hermano no estaba más y estaba muerto hacía 4 días. Y Jesús lo hizo a propósito. Así que cuando llegó, le plantea su dolor. Es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestro dolor. Planteárselo al Señor. Pero fíjense con qué respeto. Y también con fe. Le expone su fe porque ella creía que si Jesús hubiera estado, tenía el poder suficiente para sanarlo. Maestro, si hubieras estado aquí. Jesús no necesitaba estar ahí para sanarlo, pero la fe de Marta era esa. Si hubieras estado aquí, esta es mi fe. Como decía Gaby hoy, citaba a este hombre, este padre del muchacho que tenía demonios, que Jesús le preguntó, ¿crees? Y él le dijo, creo, pero no me alcanza. Ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Esa es la actitud. Marta viene y le expone el corazón, el dolor, y le expone todo lo que ella cree acerca de él. Llega hasta ahí. Si hubieras estado allí. Pero cuando lo dijo, se ve que sonó feo, sonó a falta de fe, sonó a reclamo, porque María no le quería reclamar, porque lo respetaba y creía en él y lo amaba realmente como Señor. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Como diciendo, está bien, Señor, acepto esa realidad. Pero si hubieras estado acá, Señor, si hubieras hecho, si no hubieras permitido, si me hubieras avivado, Señor, si me hubieras podido dar cuenta de esto, si hubiera podido enganchar ese trabajo, si no me hubiera pasado este accidente, o no me hubiera caído enfermo, ¿no es cierto? Estamos con eso. Pero fíjense, exponer nuestro dolor de esta manera, con la fe que tenemos. Pero Señor, sabemos que está bien lo que hagas, que tenés el poder para hacer lo que vos le pidas al Padre, Él te lo dará. Entonces Jesús le dice claramente, Marta, perdón, me perdí. Marta, ¿tu hermano resucitará? Le dice claramente lo que va a hacer. Tu hermano resucitará. Entonces viene Dios cuando estamos ahí. Señor, si tan solo, si yo hubiera hecho, si yo hubiera tenido, si no me hubiera pasado, si me hubiera avivado, si no hubiera dejado eso abierto, si no hubiera dejado cerrado. Señor, si vos hubieras estado, si... ¿no es cierto? Entonces viene Dios y dice, mirá, te voy a sacar de ahí, no te preocupes. Nos dice claramente la palabra, yo estoy con vos, yo te voy a levantar. Porque Él dice, si hubieras estado, Jesús estuvo todo el tiempo en control de la situación. Él se quedó a propósito 2 días. Él contó el tiempo. Él sabe lo que ellos estaban viviendo.
Pero ¿dónde estaba la glorificación de Jesús? Eso lo vamos a ver. Pero a nosotros nos pasa lo mismo. Viene Dios y decimos, Señor, yo soy tu proveedor, yo te voy a dar lo que vos necesitas. Pero Señor, si no tengo y no tengo de dónde sacar. Yo soy tu proveedor, yo te voy a dar lo que necesitas. Y nos dice lo que va a hacer. Entonces María dice, sí, Señor, yo sé que lo vas a resucitar en el día postrero, allá cuando venga el día del juicio van a resucitar todo y ahí lo vas a resucitar a Lázaro. Pero Jesús le estaba hablando que lo iba a resucitar ahí. A nosotros también nos dice lo mismo. Nos dice que nos va a levantar ahora, nos va a sacar de esto ahora. No, sí, yo sé que resucitaste al hijo de la viuda de Naín. ¿Se acuerda que Jesús resucitó a ese muchacho? Que resucitaste a la hija de Jairo, no lo sé. Pero este no, este 4 días, este no, imposible. Yo sé, Señor, que a tal hermano lo sanaste, que a tal hermano lo proveí. ¿Cuántas veces, Señor, me proveíste cuando no tenía y me levantaste de todo? Pero esta vez no, Señor. Yo sé que me vas a levantar el día del juicio, allá en el paraíso vamos a ser todos felices. Pero acá no, esto es imposible. ¿No les pasa? A mí me pasa. Me pasó muchas veces. Me pasó en los momentos más oscuros donde yo realmente yo me quiero morir. No quiero vivir más, pero Dios te va a levantar, sí, yo sé que un día me va a levantar, pero yo me quiero morir, quiero irme con Él, pues ya no quiero sufrir más, no queremos sufrir más. Es normal que pase, es normal, nos pasa a todos. Pero fíjense cómo hace María, que esto está lindo, exponer nuestra impotencia. Señor, acá está mi corazón, esta es mi fe. Le dice, Señor, yo sé que resucitarán el día de la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección. María, no es que yo le pido al Padre cualquier cosa y Él me la da. No, Marta, estás equivocada. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque se muera, va a volver a vivir. Y eso sí le habla del día postrero. Y todo aquel que vive y cree en mí, o sea que no se murió y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá jamás. Porque no tendrá, el que cree en Él tiene vida eterna. ¿Puedes creer esto, Marta? Y Marta no tenía idea de lo que Jesús le estaba diciendo, porque su dolor, su sentimiento le nublaba la vista. Y no tenía por qué, no podía Marta verlo. Pero ahí sí era la posición de Jesús. Cuando no podemos ver, Él nos toma de la mano y dice, tranquila, vení, cree solamente, vení. Y nos lleva de la mano. Pero nosotros tenemos que pedirle a Él que nos lleve, exponerle nuestro dolor. Ah, estoy herido, qué malo que es Dios. No sé por qué, si Dios es tan bueno, entonces todo lo que me dijeron, la verdad que no sé qué tanto habla el pastor, si Dios, bueno, Dios, así como me trata, las cosas que me pasan, parece que estoy orinado por un elefante. Y Dios lo único que quiere es que expongamos nuestros sentimientos, expongamos nuestro dolor, y Él nos toma de la mano y dice, ¿puedes creer esto? Y le dijo, sí, Señor. Fíjense la respuesta, cree María, pero no le dice que cree lo que Jesús está diciendo. Le dice, yo no entiendo, pero creo, siempre he creído, yo siempre he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Fíjense, Jesús le dice, ¿puedes creer todo esto que yo soy la resurrección y la vida, bla, bla, bla? No entiendo nada, pero creo, le dice María, porque yo siempre he creído. Se aferra a lo que hasta ahora había creído. Él estaba a punto de dar un paso de fe, pero todavía no lo había dado. Estaba a punto por aumentar su fe, todavía no veía claramente, todavía sus emociones y sus sentimientos estaban nublando su vista. Pero se aferró a lo que tenía. Yo siempre he creído. Fíjense que lo dice en pasado perfecto. Siempre he creído. En medio de la oscuridad, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo creeré. Porque siempre he creído. No entiendo por qué Dios me trata así. No entiendo por qué tengo que vivir lo que estoy viviendo. El dolor me atraviesa el corazón. Pero yo siempre he creído y creeré. Qué linda actitud, ¿no es cierto? Y en eso se apoyó María. Y fíjense, habiendo dicho esto, dice el 27, yo siempre he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No entiendo nada, pero he creído. Habiendo dicho esto, fue y llamó a Marta, su hermana.
Ya Marta vino urgente. No entendió mucho, pero ya tenía otra actitud, ¿no? Ya no era la Marta que fue a reclamarle al Señor, fue a buscar a María. Y fíjense lo que le dijo, qué hermoso esto. Le dijo en secreto, para que nadie se entere que Jesús estaba ahí, sabiendo que los fariseos tenían ganas de amasijarlo a Jesús. Y le dice, el maestro está aquí y te llama. Qué lindo, ¿no? Cuando estamos en plena oscuridad, con eso ya estamos en otra cosa, ya nuestra fe empieza a crecer. El Señor está aquí. Antes decíamos, si hubieras estado... No, el Señor está aquí. Pero ¿y el problema? El dolor. Lázaro, ¿dónde estaba? Muerto. Y el dolor seguía en el corazón. Pero el Señor está aquí. Y te llama. Así como decía, ¿no? Yo soy el buen pastor y yo llamo por su nombre a cada una de mis ovejas. María, el Señor está aquí. Te llama. Qué palabras distintas. No cambió nada por la fe de María, pero ella se afirmó en la fe que todavía tenía y venía más. Esto era para más, ¿no es cierto? Así que María fue... ¿Me aguantan 5 minutos más? ¿Puedo? ¿Sí? ¿Me dan permiso? Van 30. Así que fue María, se levantó inmediatamente y fue corriendo hasta donde Jesús estaba. Que Jesús quedó donde había hablado con Marta, no vino hasta la casa. Así que fíjense cuando se postró delante de sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Claro, María estaba enterrada todavía en el dolor. Marta se había llevado la primera parte primero, la mejor parte primero, porque ella ya había tenido una conversación con Jesús. Porque Marta razonaba más, era distinta. María era simplemente, en este caso, estaba sumida por el dolor. Y fíjense lo que pasó. Jesús entonces, al ver llorando a María y a los judíos que la acompañaban, porque todos vinieron a ver, ¿dónde va María? ¿A dónde va María? Seguro que va al sepulcro a llorar. Y agarró para otro lado. Fueron a ver qué va a hacer esta muchacha. Se fueron todos para cuidar a María. Así que iban todos llorando. Cuando la vieron a María, vio Jesús a María llorar y a los judíos también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió. Esto es una forma hebrea de decir que realmente le afectó emocionalmente a Jesús. Se conmovió en su espíritu. ¿Pero por qué? ¿Porque Lázaro había muerto? No, porque sabía que lo iba a resucitar. Al ver el dolor, fíjense que al verla llorar, dice, y el versículo, acá tenemos el versículo más cortito, ¿no? Dice que Jesús preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Jesús, y le dijeron, ven Señor, te voy a mostrar la cueva donde lo habían sepultado. Y dice el versículo 35, y Jesús lloró. Esa es la actitud de nuestro Dios. Él sabía que iba a ser mayor gloria. ¿Dónde estaba la mayor gloria que iba a recibir? ¿En el sufrimiento? No, porque a él le dolía el sufrimiento. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no es capaz de sentir y de interpretar nuestras debilidades, porque él la pasó todas. Él pronto iba a morir en una cruz. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende y se duele y llora con los que lloran. Pero Él nos quiere llevar a un mayor nivel de fe. En eso se glorifica. Él ya se estaba glorificando en lo que iba a venir después. Así que Jesús se conmovió y lloró. ¿Por qué? Porque Él llora con los que lloran. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también. Llorar con los que lloran. Aguantar, soportar. En los momentos difíciles, cuando uno sabe que Dios está haciendo pasar a alguien por una prueba, ¿qué le vamos a decir? No, recordá este versículo porque el versículo tal, porque el versículo tal, porque... No, eso hicieron los hermanos de Job y le fue mal. Nosotros tenemos que ir y en vez de condenar, estar al lado y ayudar, orar, poner lo que podemos a nuestro alcance. Bien, entonces dijeron los discípulos, los judíos, mire cómo le amaban. ¿No podía que le abrió los ojos a los ciegos haber venido y sanar a su hermano? Bueno, ese es directamente el que no tenía nada de fe. Y después sabemos el final de la historia. Jesús fue ahí y le dice, Marta, saquen la piedra de la tumba, corran la piedra de la tumba. Y Marta dice, Señor, ya hace 4 días, ya tiene olor a podrido.
Fíjense cómo Marta no había entendido. Y Marta le dice, Jesús le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y como Marta creía, no entendía muy bien lo que iba a hacer Jesús, pero creía, mandó que se corriera la piedra, y Jesús gritó con fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió todo envuelto, como antes se hacía, que se lo envolvía en sábanas, en un sudario, y le dijo, desátenlo y atiéndanlo. Y salió Lázaro, el pobre, ¿no? Y fue toda una gloria para las hermanas, y mayor fe, y para Lázaro, y para los que estaban ahí, y menos para Jesús, porque con eso los judíos dijeron, si no lo matamos, se va a llevar toda la gente con él. Entonces ahí resolvieron directamente matarlo, pero estaba hecho, ese milagro estaba puesto ahí justamente para que se definiera el momento y ya se definiera de parte de los judíos el que lo tenían que asesinar. Bien, tenemos que terminar acá. Hemos abierto el corazón de Marta y hemos visto cómo los grandes personajes de la Biblia, que para nosotros son como santos, son iguales que nosotros. Nada más que han dado pasos de fe. Y la invitación es esta: alzaré mis ojos a los montes. Pero tengo mi dolor, no entiendo nada, no importa. Yo hasta acá he creído, yo sé a quién he creído y voy a confiar en que el autor de la vida, el que puede resucitar muertos, el creador de los cielos y la tierra, me va a sostener y no va a dejar que el pábilo humeante se termine de apagar, ¿no? Entonces, Señor, tengo la fe de una vela que alguien me sopló la vela y no crees, y la verdad que no tengo ni un sentimiento porque yo siento que alguien me sopló la vela. Mi fe es un hilito de humo. Confiemos en que el Señor no dejará que se apague el fuego y que nos va a llevar a una fe mayor, a una luz mayor, ¿no? A un candelero mayor. Esa es nuestra esperanza. Así que agréguenle a la lista este año 2021. Quiero practicar, porque esto se practica, ¿saben? Se entrena esto. Voy a levantar la mirada en cada momento, y más en los momentos donde el zapato aprieta. Este año les digo, ya les advierto que va a ser difícil, no va a ser fácil. Para nadie va a ser fácil. Así que es mejor que aprendamos este ejercicio de mirar más arriba, porque Él sí tiene el mapa completo. Nosotros, cada uno encerrado en nuestra realidad, cada uno encerrado en nuestro mundito que está gobernado por lo que sentimos, cómo nos afectaron las cosas que nos han pasado. Él tiene todo el mapa, ¿no? Entonces, en vez de estar enredados y amargados y esto que el otro y llevando una bolsa de piedra que es nuestra propia vida, hayas puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Amén.